En los volúmenes que vamos a revisar ahora, conoceremos la Revolución Americana. Veremos cómo esos colonos británicos llegados a Norteamérica hacen suyas las ideas de la Ilustración y cómo empiezan a enfrentar la legislación británica que los empieza a golpear muy duro. Estalla la lucha, viene la Revolución Americana y nace la República Americana. ¿Cómo estaremos viendo esta república empieza a tener como base el pensamiento de las libertades universales? Mientras en América ocurre esta conmoción, Europa no está tranquila tampoco. Empiezan a ponerse en crisis el antiguo régimen. Golpeado y vapuleado por las nuevas tendencias, por las nuevas ideas filosóficas, el antiguo régimen se desarma y en Francia estalla la revolución. Seremos testigos de los cambios, las luchas internas, de cómo esta monarquía se transforma en república y cómo pasa de manos de un partido a otro hasta instaurarse un horroroso terror. En 1492, Colón descubrió un nuevo territorio al otro lado del Atlántico, al menos nuevo para los europeos, y el mundo del hombre de Occidente contó con 2 continentes más. Más tarde, en 1507, un cartógrafo alemán publicó un mapa del mundo incorporando los nuevos descubrimientos a los que denominó Nuevas Tierras de América por Américo Vespucio, navegante florentino al servicio de España. Podría haberlas denominado Columbia por Colón, pero quedaron con ese nombre y el sueño americano nació para encender la imaginación de aquellos a quienes no les gustaba la realidad que veían a su alrededor en Europa, la violencia y la corrupción del viejo mundo. En América los salvajes desnudos compartían cuanto tenían. Sus necesidades eran sencillas, vivían en armonía, eran buenos por naturaleza. América era un mundo que había escapado a la caída, a la degradación. Jamás había conocido el pecado original. Era un mundo valioso, realmente valioso, pleno de tesoros, oro, plata, tierras, tabaco. El salvaje, noble y feliz jamás existió, por supuesto. Y los habitantes que sí existieron, pronto fueron exterminados mediante guerras, enfermedades y explotación. Pero los nobles salvajes americanos poblaron en las utopías europeas desde el siglo XVI hasta el XX. La utopía americana llegó a formar parte del estado consciente del europeo. En los grandes llanos, la vida americana parecía más cercana a Dios y a la naturaleza, más sencilla, más humana. Se podía disfrutar de la pureza de una vida de precursor, aferrándose a la naturaleza, aceptando sus condiciones. No solo podía uno encontrar tesoro, sino libertad y verdadera democracia. Estos conceptos rondaron en la imaginación del europeo desde los primeros descubrimientos y formaron parte de la retórica política de la misma América. La libertad y la democracia demorarían cierto tiempo, sin embargo, ya que el primer sueño de América fue en realidad de riquezas. Fue el deseo de riquezas lo que indujo a hombres recios, crueles, perseverantes, a conquistar y a poblar nuevas tierras al otro lado del Atlántico, a combatir en ellas, a matar, saquear, explotar, esclavizar
y finalmente organizar nuevas sociedades sobre las ruinas de lo que habían encontrado y saqueado. Las nuevas sociedades se dirigieron al principio a Sudamérica y al Caribe, donde España fundó un extraordinario imperio. El imperio fue burocrático, próspero, estable, sofisticado, no más opresivo que España, con menores impuestos que España, más adelantado que España, y por cierto, más adelantado que las tierras menos atractivas situadas al norte. Mientras en el norte había algunas aldeas sucias, en el sur se destacaba la cultura urbana. Esta, por ejemplo, es la Ciudad de México. En el norte había troncos, en el sur había piedras, espléndidas ciudades, grandes iglesias, universidades y bibliotecas. La vida social se equiparaba con la de Milán o la de Madrid. La clase mercantil era como la de Lisboa o la de Sevilla, y había dinero público para mejoras urbanas, para pintura, para iluminación, suministros de agua para plantar árboles a lo largo de las anchas avenidas. Algunas de las obras maestras barrocas del 1700 se conservan aún en la Ciudad de México. Pero para 1700, el Imperio Español se hallaba en decadencia y el sur cayó junto con este. Un nuevo mundo nacía al norte. Y había demorado bastante llegar. Alrededor de 1530, cuando los franceses navegaron por primera vez en el río Saint Lawrence, los españoles ya se habían instalado en México, Perú y Cuba. Alrededor de 1580, para cuando los ingleses se establecieron en Terranova y se cansaron de colonizar en Virginia, denominada así por Isabel, la Reina Virgen, las universidades hispanas de Lima y México estaban produciendo más oficiales que Padua o que París. Al norte no había tesoros que atrajesen a los colonos. Había pieles, pero no hacía falta mucha gente para atrapar animales y desollarlos, y los nativos del norte eran más guerreros que los del sur. Así que la colonización del territorio norteamericano no se produciría sino hasta el siglo XVII. Fue entonces cuando los franceses fundaron Quebec y Montreal, y los ingleses volvieron a fundar Virginia. Fue entonces cuando a los peregrinos les llevaba 3 meses y 5 días navegar desde Plymouth, Inglaterra, hasta Nueva Plymouth, que con el tiempo sería Massachusetts. Fue en el siglo XVII cuando los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, donde hoy se encuentra Nueva York, cuando los suecos fundaron Nueva Suecia, donde hoy se halla Delaware, y cuando John Locke escribió una constitución para el nuevo estado de Carolina, llamado así, por supuesto, por el rey Carlos I. Tom Paine denominó a Norteamérica la colonia de toda Europa. En efecto, en el siglo XVIII, Norteamérica incitaba a los galeses y escoceses, los españoles, alemanes y austríacos a acompañar a los franceses, ingleses y holandeses. Y Norteamérica era también una colonia europea en el sentido de que su nueva cultura era europea. Antes de que los peregrinos desembarcasen en Plymouth, por ejemplo, habían firmado un convenio que era